y eso pues los va, los relaja un poco haber terminado una semana complicada de exámenes. Si no estoy mal, terminaron con notariado, que eso me decían en la clase anterior. Mejores deseos para las notas, ya segundo parcial, ya solo faltaría el final y ya otro nuevo semestre terminado. La mayoría aquí creo que están en el séptimo, ¿verdad? Si no estoy mal. O la gran parte está en el séptimo. Entonces, créanme que cuando uno siente ya cerró y después extraña bastante la universidad, que no es lo mismo la licenciatura que la maestría, la verdad que no es lo mismo. Entonces, como ustedes sientan, ya cerraron y después sus privados, sus tesis y ya profesionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Entonces, mis mejores deseos para sus exámenes, que espero que les haya ido bien y sobre todo que aprendan, porque yo creo que muchas veces se basa mucho en la nota, pero eso no es sinónimo de éxito profesional tampoco, o sea, o que ustedes tengan capacidad como profesionales. Todo porque a veces se va mucho al tema de memorizar un montón de leyes, un montón de artículos, un montón de definiciones, que créanme que para la profesión, que al final de cuentas es resolver un problema en concreto, tanto abogado como notario, porque al final el notario, si bien no hay litis, sí le está resolviendo al cliente una inquietud que él tiene. O sea, al final le resuelve una inquietud que él tiene. Por supuesto, sin litis, pero lo hace. Entonces, muchas veces esas definiciones, esa memorización no sirve tanto en la profesión, sino que ustedes sepan analizar, sepan razonar sobre todo, para tener un éxito, yo creo que profesional, independientemente de cuál ustedes consideren un éxito profesional. Entonces, eh, vamos a continuar con la clase. Les pregunté en la sección anterior y lo voy a preguntar aquí también. Si yo les hago la consulta de cuál es la diferencia entre un instrumento público y un documento público, ¿ustedes qué me contestarían? Yéndose un poquito más lejos que solo lo que es notorio, cuál es la diferencia, sino qué considerarían ustedes más allá de lo que hablamos en la clase pasada de la diferencia entre un instrumento público y un documento público. Puede responder cualquier persona, cualquiera puede dar su idea, ustedes no se preocupen de exponer sus ideas, es bueno que en esta carrera tengan y de verdad tienen que tener el valor de hablar. Buenos días, Lick, que se registra en el Archivo General de Protocolos, ¿no? Puede ser una diferencia. Podría ser que los instrumentos públicos son para gestionar contratos y adquirir obligaciones entre particulares, y en un documento público se podría decir que es un documento que está abierto a cualquier tipo de persona que lo puede ver o lo puede obtener. No sé si estoy bien con la idea. Yo tengo entendido que el instrumento público es el que redacta un notario y le da fe pública. Ahora el documento público puede ser emitido por una institución del Estado, como por ejemplo la municipalidad o un juzgado. Muy bien. Mira, aquí la idea es que ustedes hablen, que se expresen, ¿verdad? Porque al final yo no entiendo que ustedes aquí me vengan a... Bueno, habrá compañeros que sí tienen muy buen conocimiento de todo esto porque tal vez ya lo pasaron o porque lo practican en su vida profesional, pero yo no pretendo que ustedes me den la respuesta, pues, y tampoco en este caso hay respuestas correctas o incorrectas, solo es que ustedes me expresen, que ustedes hablen, que ustedes expongan también su idea, porque es importante eso, hablar. Si bien es cierto, el abogado es el que está más en un tema de oratoria forense, o sea, el abogado sí necesita oratoria como tal. No siempre, porque no hay, la mayoría de procesos en Guatemala no son como tal orales. O sea, aunque algunos dicen es un proceso oral, muchas veces el proceso oral es 2 palabras y listo.
Entonces, no solo el abogado necesita oralidad en su vida, sino también el notario. Recuérdense que ustedes le tienen que exponer al cliente qué es lo que va a hacer, cuál es la solución. Entonces, para eso sí es necesario saber hablar, para que el cliente quede convencido de lo que ustedes le están diciendo, porque hay gente que tiene el conocimiento y lo tiene muy bien, pero ya cuando lo traslada al área externa, ya no lo traslada de buena manera, y ahí surgen las dudas. Entonces, varios compañeros pues dieron su opinión respecto a instrumentos y documentos públicos, y sí es cierto, la mayor diferencia es que el documento lo puede hacer cualquier funcionario público, el instrumento únicamente el notario. Y sí es cierto lo que decía la compañera, que algunos instrumentos públicos se deben de enviar un testimonio especial al Archivo General de Protocolos, no todos, porque no todos deben ser enviados al Archivo General de Protocolos, pero muchos sí, sobre todo los de una de las clasificaciones que vamos a ver el día de hoy. ¿Alguien me puede leer el primer párrafo de esta diapositiva, por favor? Tanto el título como el primer párrafo. Lo leo, Lick. Por favor. Clases de instrumentos públicos. Carlos Emérito González clasifica los instrumentos públicos en principales y secundarios principales, los que van dentro del protocolo, y secundarios los que van fuera del protocolo. Para el doctor Neri Muñoz, los instrumentos públicos se clasifican en dentro del protocolo y fuera del protocolo. Dentro del protocolo, escrituras públicas, actas de protocolización y razones de legalización de firmas. Y fuera del protocolo, actas notariales, actas de legislación de firmas y actas de legalización de copias de documentos. Muy bien, muy amable, gracias. Entonces, gracias compañero. Si nos vamos a la primera definición de Carlos Emérito González, ahí podemos observar algo en concreto, que es que él menciona que hay principales y secundarios. Entonces le da un poquito de más valor a los que van dentro del protocolo que los que van fuera del protocolo. Sin embargo, en nuestra legislación, tanta importancia tiene un instrumento que va dentro del protocolo como un instrumento que va fuera del protocolo. Y es así tanta importancia que usted se puede ir a la cárcel tanto por realizar uno como por realizar el otro, no importando la cantidad de páginas que le debe realizar uno y la cantidad de páginas que le debe realizar el otro. O sea, usted podría tener problemas legales por realizar una legalización de firma de una persona que no le firmó en su presencia. O también por otorgar un testamento de un testador que nunca estuvo presente ante usted. Por supuesto, la pena va a variar dada la importancia, digámoslo así, pero sin embargo, los dos instrumentos públicos lo pueden llevar a usted al mismo lugar. Entonces, esta clasificación que hace el autor Carlos Emérito González, yo creo que por lo menos en nuestra legislación no es tanto así aplicable. Y después tenemos al doctor Neri Muñoz, que los clasifica de dos maneras, dentro del protocolo y fuera del protocolo. Y en primer lugar están las escrituras públicas. ¿Se lee ahí bien la presentación? No, Lick, se ve borroso, no sé si sea yo, perdón. Sí, Lick, se ve borroso. Sí, creo que tiene que esperar a que cargue un poquito. ¿Ahí? Sí, ahorita ya se ve más claro. Gracias. Entonces, ustedes que le pueden dar una simple lectura a ello. Y estamos hablando que hay instrumentos dentro y fuera del protocolo. ¿Qué creen que es esto? Un Dentro instrumento adentro del protocolo. Un instrumento. Por la numeración. Es un instrumento que va dentro del protocolo. Esta es una escritura pública. Es una minuta, ¿verdad? Es una minuta.
de una escritura pública. ¿Por qué creen? ¿Qué fue lo que los hizo a ustedes darse cuenta que va dentro del protocolo? Por la Que va numeración. numerado. Va numerado. Está redactado. Por el número de orden. Esto que aparece aquí que dice número 1 es el número de orden de la escritura. La siguiente va a ser la número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las que sean. En un año calendario, por supuesto. Entonces, van dentro del protocolo y la primera característica que ustedes observan por qué va dentro del protocolo es porque tiene un número de orden. Ustedes aquí no pueden pasar de la 1 a la 5, no se puede, tiene que ser de la 1 a la 2 y así sucesivamente. Por eso son instrumentos que van dentro del protocolo. Y como primer requisito de cualquier instrumento que va dentro del protocolo es tener un número de orden, independientemente que sea una escritura matriz, independientemente que sea una escritura de ampliación, que sea un acta de protocolación, que sea una toma de razón de legalización de firmas. Todas tienen un número de orden y son números correlativos. Usted puede hacer una compraventa en la número 1 y la segunda va a ser un testamento, ¿sí? Entonces la compraventa es la número 1 y el testamento es el número 2. No va a cambiar la numeración, se va a mantener. Y decía la compañera, ¿por qué? ¿Qué es una minuta? ¿Por qué creen que la compañera decía que era una minuta? Porque estaba en una hoja BOM. Exactamente. Aquí tendría que estar redactada en una hoja de papel especial sellado papel sellado especial para protocolos. Que por supuesto, esta no es una hoja de protocolos de verdad, es una muestra que tiene un número de orden aquí, un número de registro, un quinquenio, los sellos, y tiene, si se dan cuenta, bueno, aquí creo que no se dan cuenta por el tamaño, pero tiene 25 líneas. En el anverso, que esto es el anverso, y 25 líneas en el reverso, es decir, un total de 50 líneas por hoja. Y ustedes únicamente pueden utilizar esas 50 líneas para redactar. Y por supuesto, la escritura va a iniciar por el número de orden, por el número 1. Entonces, la minuta que les enseñé tendría que estar impresa sobre una hoja de protocolo. Entonces, además de que tenga un número de orden, cuando ustedes vean una escritura así, tendría que estar impresa en la hoja de protocolo. Que muchas veces para los que han impreso en protocolo, que trabajan en alguna oficina jurídica, podrán dar fe que muchas veces de lo más complicado no es tanto la redacción, sino imprimir las hojas, de verdad. Yo he hecho escrituras en media hora y he tardado a veces hasta una hora tratando de imprimir. Sobre todo el año antepasado, que no sé qué problemas tenían las hojas de protocolo, yo creo que fue un tema de SAT, pero la impresora me las intentaba rasgar. Entonces, tenía que tener mucho cuidado para imprimir las hojas, muchas veces volví a imprimir. Ya había hecho la prueba de que en una hoja bonde que estaba bien y cuando imprimía mal, tenía que cancelar la escritura. Entonces, los que han o están trabajando en una oficina jurídica podrán dar fe de ello. Que muchas veces uno tarda en redactar poco tiempo, pero en imprimir un montón. Todo Y con sobre todo relación a cuando son imágenes, escrituras, ¿verdad, licenciado? sí, y sobre todo cuando son escrituras que vienen de minutas del Estado. Por cierto, no es machote, sino correctamente como lo dice la compañera, minutas. Hay veces que el Estado a uno le proporciona la minuta, es decir, no sé, FOPAVI, UDEVIPO, le envían a usted la minuta porque únicamente puede redactar conforme ellos se lo están diciendo. Entonces tiene que hacer la minuta, se las manda, la prueban y después imprime. Entonces, esos lugares trabajan la redacción, pero no los márgenes, y hay que estar ahí cambiando, hay que estar viendo ahí que todo salga bien. Entonces, muchas veces hay más adrenalina en la impresión, sobre todo cuando ustedes impriman su primera hoja de protocolo, aunque ya hayan trabajado en una oficina jurídica, cuando sea su propia hoja de protocolo, me van a contar
de la adrenalina, del miedo que sintieron cuando imprimieron la primera vez. Porque ese ya es su protocolo. Ya no es el protocolo del leak de la oficina que si se lo friego, pues ya no me vuelve a ver y ya se acabó el problema, ¿no? Es él el que va a estar enmendando el protocolo en el juzgado civil. Pero ahí se tendría que realizar en una hoja de protocolo. Entonces lo que vimos anteriormente, como dice la compañera, sería una minuta. No un machote, por supuesto. Ejemplos que ustedes me puedan dar de escrituras públicas. Que ustedes conozcan. Algunos ejemplos. Hay un montón de Escritura ejemplos que pueden de arrendamiento. de arrendamientos, Una compraventa. una compraventa de Compraventa de arma de fuego. un arma de fuego, sí. Un testamento, Escritura de mandato especial también. un mandato especial, Constitución de sociedades anónimas. una constitución de una sociedad, Contratos de créditos bancarios. créditos bancarios, que generalmente son bufetes privados los que hacen el contrato y solo llega el representante del banco a firmar un día y después el que se está constituyendo como deudor del banco, o el fiador también. Compra-venta de un inmueble, Lick. Compraventa de un inmueble. ¿Alguien más? Hay un montón de ejemplos. Aquí yo creo que podríamos estar toda la clase dando ejemplos y no termina la clase. Donaciones pueden entrar ahí. Carta total de Donaciones, pago. carta total de pago, muy bien. También está la protocolización de documentos provenientes del extranjero. Pero eso lo vamos a ver aquí en actas de protocolación. También la constitución de sociedades anónimas o empresas. De la sociedad, sí. Toma de razón. Pero eso lo miramos aquí, que también va dentro del protocolo, pero lo apartamos de escrituras públicas. Los contratos de promesa. Una promesa. ¿Alguien más? ¿Algún otro Las contrato? ampliaciones y modificaciones que se dan en los contratos. Sí, escrituras accesorias a las principales, pero al final son escrituras públicas. Accesorias, pero son escrituras públicas. La carta total de pago. Una carta total de pago, que es lo más deseado para un deudor. ¿Alguien más? Pero como se puedan dar cuenta, hay varios ejemplos de escrituras públicas. Y estas escrituras públicas pues van dentro del protocolo, llevan un número de orden, llevan los demás requisitos que señala el código de notariado. Y van impresas en papel sellado especial para protocolo. Entonces, esas van dentro del protocolo. Actas de protocolación, como bien decía el compañero, aquellos documentos que vienen del extranjero. Que por supuesto eso lo voy a explicar individualmente, cada uno de estos que estoy diciendo ahorita. Solo es un pequeño repaso, no lo estoy explicando totalmente. Actas de protocolación, instrumentos que vienen del extranjero. La gente que otorga un mandato en Estados Unidos, en cualquier otro país, y ese documento pues se otorga en papel bond. Y cuando viene a Guatemala hay que ingresarlo en el protocolo para que eso tenga validez. Incluso un certificado de nacimiento, ustedes tienen un hijo en otro país y quieren inscribirlo en la República, lo que tienen que hacer es traer el certificado de nacimiento. Y se tiene que protocolizar, bueno, previamente con los pases de ley o apostille, y después se protocoliza. Y las razones de legalizaciones de firma. Eso trato de explicarlo yo muy separado de todo lo que estoy hablando ahorita porque se tiende a confundir la toma de razón
con la legalización de la firma, que no es lo mismo. No es lo mismo legalizar una firma que tomar razón en el protocolo de que legalice una firma. O sea, la legalización de firma se hace en papel bond y ahí es donde le firma a la persona a la cual usted está dando fe que es la misma, que es la persona que está firmando. Y la toma de razón de legalización de firma, usted en el protocolo lo que hace es hacer constar que legalizó una firma, pero no es la legalización. Usted lo que dice ahí es que en tal fecha le legalizó la firma a tal persona. Hasta ahí. Entonces, por eso tiendo a explicarlo separado, porque sí se confunden demasiado con estos dos temas. Estos son instrumentos que van dentro del protocolo que ustedes tienen que encontrar impresos en las hojas de papel sellado especial para protocolo. Pero también tenemos instrumentos que van fuera del protocolo, como es un acta notarial. ¿Qué ejemplos de actas notariales pueden decirme ustedes que hayan conocido por su experiencia? ¿Un matrimonio, De licenciado? supervivencia, Lick. Requerimiento, notificación. Supervivencia. Supervivencia, no matrimonio, un acta de notificación. Cambio de nombre. Ese sería el acta de Salida requerimiento. de menores. Ejemplos de, vamos a ver, para la persona que dijo el tema del acta de notificación, ¿me pueden dar el fundamento legal de que el notario es un auxiliar del juez? Por favor, en el procesal civil y mercantil. Cualquiera que lo pueda encontrar. En los primeros artículos lo van a, bueno, en los primeros 50 artículos lo van a encontrar, donde habla que el notario es un auxiliar del juez, que es donde nace esto del acta notarial de notificación. Artículo 33, licenciado. ¿Lo puede leer, por favor? Sí, licenciado. Ahorita lo leo. Notarios. El juez podrá, a asistencia de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, incluso notificaciones y discernimientos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, me mencionaban el tema del acta notarial de notificación. ¿Y qué es lo que pasa? Que en procesos civiles o laborales, muchas veces el notificador del juzgado o el centro de servicios auxiliares que notifica, a veces la persona trabaja muy tarde y no lo encuentra en el lugar, o a veces el lugar es una zona roja y los notificadores no van y no se le puede notificar la primera resolución y con ello que el proceso empiece a caminar. Si a la persona demandada no se le notifica la primera resolución, ese proceso está estancado hasta que no se le notifique. Entonces, lo que se hace es que el abogado director del proceso del demandante propone a un notario, que tiene que ser un tercero, no puede ser él mismo, por supuesto, para que ese notario sea quien se encargue, mejor dicho, de notificar al demandado. Entonces el notario va a traer al juzgado, a veces discierne encargo, muchas veces no, solo les dicen que lleguen por el legajo de hojas. El notario se las lleva, redacta un acta notarial de notificación, donde hace constar que entregó la notificación a la persona y esa acta notarial la regresa al juzgado con un memorial. Y con ese memorial, pues el juzgado acepta o no la notificación. Este es un acta notarial de notificación. Ahí usted como notario está sirviendo como un auxiliar del juez. ¿Por qué? Porque le está cumpliendo con una obligación que es del juzgado, que es notificar la primera resolución. Ya notificada la primera resolución, ya el proceso puede empezar ya a caminar, porque el demandado tendría que apersonarse
y señalar lugar para recibir notificaciones, que ahora es un casillero electrónico que proporciona el organismo judicial. Y si no lo hace, pues le van a estar notificando por los estrados del juzgado, del tribunal. Entonces el proceso va a ir caminando poco a poco, paso a paso. Hablamos de acta notarial de matrimonio, creo que me dijeron de sobrevivencia o supervivencia, hablaron de la de notificación. ¿Qué más actas notariales ustedes conocen? No sé si está bien lo correcto, tal vez la acta de una asamblea de accionistas. Podría ser si es el notario quien funge como secretario, porque muchas veces hay un secretario de la junta directiva o de la junta que levante el acta, pero si no hay alguien que pueda levantar el acta, lo hace un notario a través de actas notariales. Podría ser en ese caso. Muchas ¿Alguna gracias. otra acta notarial? Acta de toma de Ustedes- posesión. ¿Y la autorización de salida de los menores? Acta de protesto. Acta de protesta. Lo que pasa es que eso de los menores se trabaja mediante una carta poder, pero esa carta poder no es un acta notarial, solo es un documento privado que al final lleva legalizada la firma del padre que está autorizando que el menor salga del país. Entonces, ahí se trabaja mediante carta poder o mediante un mandato, aunque regularmente pues lo más recomendable es una carta poder para que salga el menor del país. Ahora, para que puedas solicitar el pasaporte, ahí sí es necesario el mandato. El acta notarial de protesto, sí. ¿Alguien más con ejemplos de actas? Creo que les faltan varias que son muy El notorias. acta de toma de posesión, Lick, De toma de posesión de algún puesto en el Estado. pero esa es un acta administrativa, no es lo mismo que un acta notarial. O sea, eso regularmente lo va a levantar el acta el gerencia de recursos humanos. O en el caso del ejecutivo, pues generalmente lo hace la Secretaría General de la Presidencia. El acta de toma de posesión. Pero es un acta de tipo administrativo, no notarial. ¿Alguien más con ejemplos de actas? Para los que les gusta mercantil, les gusta el tema penal. No pueden confundir el tema de la legalización de copias o Acta de de arresto firmas con un domiciliario, acta Lick. notarial. El acta de arresto domiciliario, pues sí, esa sí es un acta y es de las que tienen mayores formalidades. Artículo 264 bis del procesal penal. ¿Qué es lo que se trata de evitar con el acta de arresto domiciliario? Que la persona sea aprehendida, consignada y puesta a disposición del órgano jurisdiccional. Entonces, con el acta de arresto lo que se evita es eso. Entonces, se levanta el acta de arresto, hay un garante y eso se lleva al juzgado. El juzgado lo que hace es programar a posterior en la primera declaración sin que la persona tenga que pasar su buen rato en carceletas, que es lo que pasa cuando no se levanta el acta de arresto en hechos de tránsito, a excepción de los pilotos que tienen licencia profesional, que ahí sí los juzgados no acceden a otorgar el beneficio del acta de arresto domiciliario. A ellos sí los mantienen en carceleta. El acta de nombramiento de representante legal es así. Acta de requerimiento, licenciado. Muy bien. Díganme ustedes cuál es la diferencia entre las actas notariales comunes y un acta de nombramiento, pero quitando la redacción, sino la forma. Quitando la redacción, porque ahí cada acta va a ser diferente. Pero ¿qué encuentran ustedes especial de un acta de nombramiento de las demás actas? ¿Qué la hace especial? Que el acta de nombramiento va al registro mercantil. Además de eso. El timbre de 100 quetzales que se le pone, licenciado. Sí, el impuesto que se paga, que sería un timbre fiscal de 100 quetzales.
Si bien es cierto, el impuesto se está pagando no por el acta como tal, sino por el nombramiento. Pero va a pagar esos 100 quetzales en timbre fiscal. Y como dice la compañera, después va al registro mercantil, el registro inscribe y razona ya el nombramiento. Pero también recuérdense que no solo hay nombramientos de sociedades mercantiles, también hay sociedades civiles. En Ahí- este caso, en el nombramiento, pues designan un cargo administrativo o bien ya sea un representante, gerente general. En ocasiones he visto que tienen a expirar dentro de 3 años o bien fecha, no tienen indefinido, cabal. Exacto, eso. Sí, pero eso, miren, eso de los cargos del plazo indefinido o por 3 años, eso la sociedad, los socios no lo hacen porque sea idea de ellos, sino que es el notario el que recomienda esos plazos. Y muchas veces los plazos cortos o muy largos lo hace el propio notario para estar él pues, realizando los nombramientos cada cierto tiempo. Y es algo que suena un poquito feo, pero yo lo he hablado con colegas y dicen, y eso me menciona, ¿verdad? Y también por la seguridad de que no dejarlos indefinidos. Ya vimos el tema de actas notariales, también actas de legalización de firmas, que aunque el nombre correcto es el acta de legalización de firmas, no es un acta notarial como tal. No lleva hora, no lleva hora de inicio, no lleva hora de finalización. Y generalmente, y no va a necesitar tampoco datos generales de las personas. Basta con el nombre, en el tema de la legalización de firmas, basta con el nombre y con un medio de identificación de la persona para que esa persona ya actúe en el instrumento público de legalización de firmas. Y en la legalización de fotocopias de documentos, porque lo que se legaliza es la fotocopia, no el documento original. Eso, aunque suene extraño, me acuerdo que se lo escuché hace poco a un colega. El colega, pues, me estaba preguntando que cómo hacía para legalizar un documento sin dañar el documento. Entonces a mí me generó duda por qué me preguntaba eso. De por qué me decía que legalizar un documento sin dañarlo. Entonces le pregunté en qué sentido lo iba a dañar. Si solo tenía que sacarle una fotocopia o reproducirlo por algún método. Entonces él tenía la idea que se legalizaba el documento original. Pero ya estamos hablando de un abogado que me estaba preguntando a mí eso, algo tan básico, pero le expliqué de la mejor manera que lo que se legaliza es la fotocopia, pero sí me generó duda de por qué él tenía la duda de que se legalizara el original. O sea, en algún punto tuvo que haber visto notariado, en algún punto tuvo que haberse sometido a sus privados. Entonces sí me genera la duda del por qué hasta ese nivel todavía tenía esa duda, que no es una duda tan complicada de solventar. O sea, es una legalización de la fotocopia. El original no va a ser legalizado, por supuesto, porque el original es el original. O sea, ustedes lo que hacen en una legalización de una fotocopia es dar fe de que esa es copia del original, porque el original no se va a poder entregar, sino únicamente la fotocopia. Pero hay gente incluso que ha llegado al punto de legalizar certificados de nacimiento. Entonces, ¿para qué usted va a legalizar la fotocopia de un certificado de nacimiento? Si el certificado ya le sirve como una legalización del original que la tiene el RENAP. Entonces, hay temas que me surge la duda, ¿cómo llegan hasta ese punto? Sin que se solvente. Por eso es importante de verdad preguntar en clase. O sea, aquí ustedes en la clase me pueden preguntar cosas que incluso uno pensaría, no sé cómo tienen esa duda, pero aquí es importante que lo pregunten y no que lo vayan a preguntar ya siendo profesionales.
Aquí es importante que ustedes solventen esas dudas, no ya en la carrera, no es ejerciendo ya la profesión. Por supuesto, van a tener dudas siempre como profesionales, eso es normal que uno tenga dudas, incluso los abogados que ya tienen 50 años de ejercicio van a tener en algún momento dudas porque no se puede saber todo, es imposible. Pero hay cosas que sí son muy básicas y que sí es necesario que ustedes, si tienen la duda, la pregunten en este momento. No les digo ahorita mismo, pero sí en las clases, en la licenciatura, no ya siendo profesionales. La compañera Rosy Vivar, por favor. Sí, sí, licenciado. Entonces, lo que le entendí de las razones de legalización de firmas, que en el protocolo va nada más como un listado de las razones de legalización de firmas que usted elaboró durante el año. ¿Es correcto? Bueno, no el listado, sino que por cada legalización de firmas usted toma razón. O sea, no sería un listado, sino si hoy si hoy legalizó una firma, en el protocolo tendría que ir a tomar razón de esa firma que legalizó. Es una razón por cada legalización. Ok. Y entonces, y lo que va fuera del protocolo, el acta de legalización de firmas, ¿qué es? El acta de legalización de firma es un instrumento público en el cual el notario lo que hace es dar fe de que la firma que aparece antes de esa legalización es firma de la persona que le va a firmar a usted abajo. Entonces, por eso uno dice, en la ciudad de Guatemala, el 25 de abril del año 2026, como notario doy fe, que la firma que antecede, es decir, que está antes, solo disculpen, solo voy a arreglar algo acá. Ahí está. Que la firma que antecede es auténtica por haber sido puesta el día de hoy en mi presencia por, en este caso, su nombre, ¿verdad? Quien es persona de mi anterior conocimiento o quien se identifica con el documento personal de identificación. El signatario, en este caso usted, la signataria vuelve a firmar la presente legalización de firmas. Y usted firmó arriba y firmó abajo y da fe. Y yo después le coloco ante mí y ya autorizo el instrumento público que sería la legalización. Entonces, en el acta de legalización de firmas o en la auténtica de firmas, como ustedes le quieran decir, que el nombre correcto es acta de legalización de firmas, uno lo que hace es dar fe de que la firma que está arriba es de la persona que me está firmando abajo. Al final eso es. Pero en la toma de razón, lo que se hace es solo apuntar o anotar que legalizó dicha firma. No sé si me doy a entender. Sí, licenciado, sí le entendí perfectamente. Perfecto, entonces si podemos ir al artículo 59, alguien que me pueda leer solo el primer párrafo del 59, solo el primer párrafo, por favor. Solo permítame, Mariana Varías, cuéntame. Disculpe, es que un compañero dice que pues su conexión le falló y ahorita estaba pidiendo acceso. Vamos a ver. Dígale, bueno, se puede intentar conectar, pero todavía no tengo yo la solicitud. Ah, bueno, gracias. Cuando lo solicite, lo agrego, no hay problema. Gracias. Le leo el artículo 59, solo la primera parte, ¿verdad? Por favor. Dice artículo 59. De cada acta de legalización, el notario tomará razón en su propio protocolo, dentro de un término que no exceda 8 días, haciendo constar. Perfecto, le agradezco. Entonces, esa es una obligación notarial que en realidad muy rara vez se cumple. De verdad que la mayoría de notarios que legalizan las firmas no hacen la toma de razón de legalización de firmas. Es muy raro ver tomas de razones de legalizaciones de firmas actualmente.
Generalmente sí es recomendable cuando esa legalización va para alguna entidad del Estado. Pero imagínense que sea de una carta poder para que se autorice la salida de un menor del país. Entonces se le complica un poco al notario porque esa legalización pues, puede hacer una o como puede hacer varias de ese tipo de legalizaciones de firma. Pero una obligación es tomar razón en el protocolo. Y a muchos los confunde el numeral 3 de ese mismo artículo porque habla del valor y número de quinquenios de hoja de papel sellado, pero ese papel sellado que habla este artículo no es el protocolo, es papel sellado que se utilizaba antes en vez del papel bond. Ahora ya papel sellado ya no se utiliza, lo que se utiliza es papel bond, papel sellado como tal ya no existe. Lo que existe actualmente es papel sellado especial para protocolo, que no es lo mismo que menciona el artículo 59 numeral 3. No lo tenemos que confundir y muchas veces se tiende a confundir este papel sellado que habla el artículo 59 numeral 3. Tienen ahí su ley de timbre fiscal. Sí. ¿Alguien me puede leer el artículo 33 numeral 10 de ese artículo? De esa ley de timbre fiscal. Artículo 3, numeral 10. Reglamento de la ley de timbres fiscales, perdón. Artículo 33, numeral 10. De la ley de timbre fiscal. El nombre correcto es ley de timbre fiscales y de papel sellado especial para protocolos. Artículo 33, numeral 10. Por favor. Hoja. Se refiere a hoja de papel tipo bond, tamaño carta u oficio, en cualquier actuación, con un uso máximo de 25 o 50 renglones o líneas de cada lado, según se utilice uno o ambos lados de la hoja, con su margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Muchas gracias. Entonces, miren, ustedes cuando en una ley lean la palabra papel sellado especial para protocolos, entendemos que es protocolo. Pero cuando ustedes lean que dice la ley que las actuaciones se harán en papel sellado, ahí de lo que se está hablando es de una hoja bond, porque ya no existe el papel sellado como tal. Ya no existe un papel sellado especial. Lo que existe ahora es que esas actuaciones se hacen en papel bond. Entonces, cuando ustedes lean la palabra papel sellado, es una hoja de papel bond. No existe como tal papel sellado. Ahora, si lo que leen es papel sellado especial para protocolos, ahí sí existe el papel y es papel de protocolo. Miren, les voy a... No sé si todos ya están en Classroom, los que no, pues creo que en el grupo de WhatsApp está el link para poderse unir. Porque hoy les voy a dejar un ejercicio en clase, por favor. Me voy a mantener conectado, al igual que ustedes. Las personas que para subir el trabajo se tuvieron que haber desconectado, yo les voy a permitir después el acceso para continuar con la clase. La tarea que tendrán que hacer es la siguiente. Tendrán que encontrar 5 escrituras públicas. Ejemplo, solo tienen que copiar el ejemplo, no me tienen que copiar redactar nada. 5 ejemplos de escrituras públicas y el impuesto que pagan con su fundamento legal. Y 5 ejemplos de actas notariales con el impuesto que pagan con su fundamento legal. Eso lo tienen que hacer a mano, escanean y lo suben a Classroom. Ahí va a estar ya la tarea asignada para que lo puedan subir. Y tienen hasta las 11:30 para poder realizar eso, por favor.
Entonces yo voy a estar conectado. Cualquier duda me la pueden decir. Pero la tarea básicamente es 5 ejemplos de escrituras públicas con el impuesto que cubren y el fundamento legal, y 5 ejemplos de actas notariales con el impuesto que se cubre y el fundamento legal. Lo hacen a mano y tienen media hora para hacerlo. Por favor, no sé si tienen alguna duda respecto a la tarea. ¿Esto es individual, Lick? Sí, es individual. Ah, bueno, Nos gracias. quedamos conectados. Sí, por favor. Por favor. Escrituras notariales, dijo Lick. Es 5 escrituras públicas, qué impuesto paga y fundamento legal, y 5 actas notariales, qué impuesto pagan y fundamento legal. Gracias. Solo como recomendación, compañeros, si lo van a, si muchos yo sé que se lo solicitan a la inteligencia artificial, solo cerciórense que el fundamento legal que les está dando sea el que es aplicable en nuestra legislación, porque a veces me dan fundamentos legales de México, de otro país, que nada que ver con acá. Entonces, 5 ejemplos de escrituras públicas. Ustedes escribirán cuál es el ejemplo que consideran. Sí, es a mano todo. Licenciado dijo 5 ejemplos de escritura pública con el impuesto que se cubre y fundamento legal y 5, ¿qué más dijo? Perdone, no logré escuchar bien. Actas notariales, al igual que las escrituras, impuesto y fundamento legal. Gracias. Solo escaneado puede subir uno la imagen o puede ser fotografía, ¿ya? Es mejor, miren, si la fotografía es muy clara, se puede fotografía, pero prefiero escaneado por el tema de la resolución. Licenciado, buenos días. Disculpe, yo solo mi teléfono tengo, licenciado, no tengo computadora. Sí, entonces el trabajo es a mano. Ya cuando usted lo escanee, pues ya puedes conectarse y se vuelve a conectar. No hay problema. Eso va a estar en chino, licenciado, porque no sé cómo escanearlo. Entonces, fotografía. los ejemplos, hay que escribir toda la escritura. No, únicamente el nombre del ejemplo. Ah, bueno. Gracias, licenciado. Escribirle.
Licenciado, Cuénteme. disculpe, ¿será que podrían colocar las instrucciones ahí en Classroom? Es que yo solo apunté 5 escrituras públicas y el impuesto, ¿y qué más dijo? Y fundamento legal. Y 5 actos notariales, al igual forma lo mismo, impuesto y fundamento legal. Pero le vamos Ok, a decir a mañana, tal gracias, vez lo puede colocar gracias, licenciado. para servir. Porque yo creo que me están hablando ahí para ver si no estoy dormido, a ver si estoy atento. Vamos a, entonces, lo tienen media hora para hacerlo. Entonces, bueno, ahorita media hora son 23 minutos. Pues háganlo tranquilos y, y a las y media, pues 31, continuamos con la clase. Igual que cualquier cosa que quieran preguntar, yo estoy conectado, no tengan pena, me pueden preguntar con toda confianza. Mira, para los que me van a preguntar algo, solo regreso en 5 minutos. Ahorita regreso. Ok, Lick, solo algo. Fíjese que el Classroom no muestra nada. Compañera, fíjate que sí está. Los demás compañeros, ¿será que me pueden confirmar si les aparece la tarea? Sí, ya Porque está la incluso, tarea, Sí gracias. aparece. Ya está disponible. gracias. Ay, ahorita está Sí, te descargando. aparece. Mira, fíjate que como yo lo estoy haciendo en el cuaderno y es corto, puedo tomar fotografías para cuestión de rapidez, porque escanear me tocaría tener como unas 5 hojas de lado a lado. Si te deja subirlo a Classroom, está bien. Lo subo, lo pego, las fotografías las pego en una hoja Word, lo pongo, lo transfiero en PDF y lo subo en PDF. ¿Estaría bien? Sí, sí, está bien. La cosa es que sea legible. Perfecto. Está preguntando aquí. Disculpe, licenciada, Sí, dime. ¿estos documentos es para entregar individual o tiene que ser en grupo? La tarea es individual. Todos deben cargar su tarea a Classroom. No se les Mm, vaya a olvidar poner sus datos, nombre y carnet. Muchas gracias.
Miren, creo que ya aparece en Classroom en las instrucciones. Lo pueden ir a ver ustedes. Uno entra a la tabla y ahí está el ejercicio en clase, están las instrucciones para los que no hayan escuchado bien, pero ahí están claras. Entonces tienen hasta las 11:30 para subir.
Recuerdan que hasta las 11:30 tienen tiempo para subirlo, entonces desde las 11:25, 11:26 ahí tratan de subirlo porque a veces la plataforma se estropea un poco. Licky, ¿no hay chance que nos dan unos 5 minutos más? Ya que estamos escribiendo. Ay, sí, No, porque licenciado, son unos 5 o 10 minutos ejemplos. más. Es Sí, bien licenciado, sencillo, o sea, solo copian 5 ejemplos. Miren, para eso creo que 10 minutos sería suficiente. Entonces, a las 11:30, último momento para subirlo. Después continuamos con la clase.
Nick, disculpe, fíjese que yo estoy tratando de subir mi tarea, pero ya no tengo espacio en mi correo. ¿Cómo le puedo hacer ahí? No tienen espacio en el correo, me dice, voy a ver eso. No, Se puede no, hacer yo de- ya no tengo espacio. No sé si Mariana me podría compartir el Classroom porque no, para unirme de mi otro correo entonces. Perfecto, eso podría ser una solución. No sé si está el link en el grupo de WhatsApp. Y yo estoy ahorita poniéndolos en un mismo documento. Licenciado, perdone, buena tarde o buen día todavía. Yo tengo el mismo problema, tengo el almacenamiento lleno. ¿Será que lo puedo mandar vía WhatsApp? Licenciado, fíjese que estaba tratando de subirlo, pero ya no deja. Sí, por la hora creo que ya no va a dejar. Que le No, vamos ya no me deja. con la clase y miramos eso en el transcurso del día, porque si nos ponemos ahorita en cada caso en específico, no avanzamos. Entonces, vamos a ir viendo en el transcurso del día. Y eso que era, miren, es un ejercicio bien fácil. Muy, muy fácil. Ahorita solo voy a ver algo. Y disculpe, el problema es que no todos escribimos a mano bien rápido. Licenciado, una consulta. Yo entregué la tarea, pero la anulé porque no le había guardado mi carnet y mi nombre y ahorita lo estoy volviendo a entregar, pero no me deja. No sé si. Muy bien, compañero Andrés, el ejercicio era sencillo, era colocar 5 ejemplos, o sea, colocar 5 ejemplos, ¿qué se refiere? Si en una escritura pública, un contrato de compraventa, llanamente. ¿Qué impuesto paga? Si es primera venta, 12% IVA, si es segunda subsiguiente, 3% IVA. Fundamento legal, fundamento de la ley del IVA, o si no, el artículo de la ley del timbre. Segundo ejemplo, donación entre vivos, ¿qué impuesto paga? IVA. Fundamento, ley del IVA. Tercer ejemplo, contrato de arrendamiento, ¿qué impuesto paga? Ley del IVA. Entonces no había que redactar, o sea, no había que redactar y lo aclaré desde el principio, solo debería que colocar el ejemplo, nada más. Entonces, encontrar 5 ejemplos yo creo que es una cuestión bastante sencilla. No hay que redactar. Y lo aclaré al principio, creo que me lo preguntaron otra vez y lo volví a aclarar. Entonces, en el tema de escribir rápido, ¿por qué? Si solo hay que escribir el ejemplo, el fundamento y el impuesto que paga. No es algo tan complicado, creería yo. Ahora, si los hubiera puesto a redactar, pues ahí yo diría, bueno, les va a costar un poco, no todos pueden redactar a la misma velocidad, tienen que escribir datos, pero para colocar un ejemplo se iban a llevar, si mucho, 2 líneas, pero si mucho. Si es un contrato cuya denominación es larga, como puede ser un contrato de compraventa con constitución de usufructo. Pero los demás son redacciones cortas. El compañero Cristian Alexander Vicente, por favor. Sí, licenciado, que lo que más lleva tiempo es estar buscando los artículos de los fundamentos legales, uno por uno, y también estar anotando todo, como por ejemplo en la escritura pública de compraventa, anotar la especificación de la primera venta o la permuta de inmueble, lo del IVA, el impuesto fiscal, lo que paga el papel sellado especial de protocolo, los timbres, y o sea, estar anotando, la verdad que sí es bastante cada uno. No, mire, creo que con 20 minutos si les hubiera dado sería suficiente. Y tienen que ver eso también para el examen, porque si se van a complicar tanto para el examen, saldrían bastante mal. Y en el examen siempre me cometen ese error que les coloco yo, búsquenme errores de tal escritura y empiezan a trabajar de más. Eso también es importante que ustedes lo puedan observar y corregir, no trabajar tampoco de más. No escribir de más significa que van a tener una mejor nota. Yo me acuerdo que el año pasado hubo un examen que me hizo como 4 páginas de un ejercicio y sacó 0.
Entonces tengan cuidado, primero lean bien las instrucciones y no trabajen de más, porque trabajar de más no significa que van a tener mejor nota. Entonces tengan cuidado con eso. Y no lo digo también con la clínica, sino para otros exámenes. También hay veces que el licenciado les pide, no sé, colóqueme 5 características de algo, y muchas veces se coloca la característica y la definen en 5 párrafos. Entonces, no trabajen tampoco de más. Yo con las instrucciones no tiendo a dar instrucciones que los lleve a confusiones. O sea, no lo hago con esa intención. Yo sé que hay profesores que les colocan una instrucción, pero lo hacen como para que se confundan y coloquen algo mal y ahí pierdan. Yo sí les coloco que me tienen que colocar A, es que me coloquen A. No va como que fuera algo trampa para que ustedes se confundan. Entonces, si yo les solicito en el examen que me coloquen una característica de la fe pública, una característica. Ahora, si yo les coloco la característica y defíname con sus palabras la característica, pues ahí ustedes definen. Vamos a continuar con la clase. ¿Alguien me puede leer esta diapositiva, por favor? Si me hacen el Se lo leo yo, favor de licenciado. leerme, por favor. Fines del instrumento público. Fernández Casado manifiesta que los fines principales que lleva el instrumento público son: A, perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad, y B, servir de prueba en juicio y fuera de él. Valor jurídico del instrumento público. El instrumento público tiene valor formal y valor probatorio. Valor formal cuando se refiere a su forma externa o el cumplimiento de formalidades esenciales y no esenciales que el código regula, y valor probatorio en cuanto al negocio que contiene internamente el instrumento. Muchas gracias. Esta primera explicación que nos da este autor, que al final, si nos damos cuenta, en Guatemala tenemos pocos autores nacionales y muchas veces hay un autor nacional y los otros pues se copian un poquito o toman algunos conceptos del autor guatemalteco que inició, digamos, y pasa mucho, y sin mencionar nombres, pasa mucho en notariado. Ustedes miran un libro de notariado y tiene ciertas cuestiones que van de la mano de un primer autor. Este autor extranjero, yo creo, al momento de definir el instrumento público, al momento de explicar los fines principales, pues explica más que todos los fines principales de los instrumentos que van dentro del protocolo, no tanto los que van afuera, porque habla de perpetuar los hechos. Sí, los que van dentro del protocolo, pues sí, porque se redacta dentro del protocolo. El protocolo uno como notario es depositario, es decir, no es propietario del protocolo, sino uno únicamente es depositario en cierto tiempo, pero en algún momento se va a tener que devolver ese protocolo al Estado. Y además expide testimonios especiales de cada escritura, de cada instrumento que autorice que va dentro del protocolo. Entonces, ahí sí, un instrumento que va dentro del protocolo va a perpetuar los hechos y las manifestaciones de voluntad. Pero díganme ustedes un acta notarial que le redactan a alguien, que se le entregan al cliente, el cliente sale de su oficina caminando, está lloviendo, se le cae el acta notarial, la moja, no va a perpetuar hechos en el tiempo, no como lo realiza los instrumentos públicos que van dentro del protocolo. Y también habla de que más adelante el valor jurídico del instrumento público, un valor formal y un valor probatorio. ¿Alguien me puede leer el artículo 186 del Procesal Civil y Mercantil, por favor? Artículo 186. Autenticidad de los documentos. Los documentos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redarguirlos o de nulidad o falsedad.
Los demás documentos a que se refieren los artículos 177 y 178, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos salvo prueba en contrario. La impugnación por el adversario. Mañana sí no lee tanto porque lo demás no nos interesa. Muchas gracias. ¿Alguien de aquí había escuchado mencionar en alguna clase el 186 del procesal civil y mercantil? Sí, No, los que ponen atención en las clases. O sea, el 186, yo decía en la anterior clase que teníamos un profesor de notariado que desde el primer día lo mencionaba. Clase que llegaba mencionaba el 186. Lo mencionaba varias veces en la clase, 186, 186, 186. Y uno, cuando está estudiando la carrera, no entiende por qué es tan importante este 186 del procesal civil y mercantil. Pero incluso si a usted le gusta el área penal y se va a dedicar ya sea a defensor o a fiscal, es importante el manejo de dicho artículo 186. En el área laboral, por supuesto que es importante. Civil, por supuesto. Administrativa, mercantil. Es sumamente importante ese 186. Porque recuérdense que, al menos en civil, la obligación de la carga de la prueba recae sobre el que estaba firmando eso. En laboral, pues, casi siempre o casi toda la carga de la prueba se invierte. Ahí el que tiene que probar la mayor parte de las afirmaciones es el patrono, salvo excepciones que sí el trabajador está obligado a demostrar. En derecho penal, pues es el Ministerio Público el que está obligado en destruir la presunción de inocencia del sindicado, procesado, acusado, quien el nombre que tenga en ese momento procesal. Pero una forma de demostrar lo que uno afirma es a través de los documentos. Y los únicos documentos que el juez tiene que darle valor como tal, sin llegar a dudar del contenido del documento, son los documentos públicos. Y esos documentos públicos también incluye el instrumento público, que es el que autoriza el notario. Entonces el notario también tiene esa capacidad de producir prueba. De producir prueba para que esa prueba sea ofrecida, propuesta, diligenciada en un proceso de cualquier índole. Yo no sé si les hablaba en esta clase o en la anterior del tema del matrimonio, que la forma de disolver un matrimonio es a través de un divorcio, ya sea por mutuo consentimiento, pasado un año del matrimonio, o por causal determinada. Y una causal para disolver un matrimonio es la separación o abandono del lugar conyugal por más de un año o más. Y una forma que tiene el abogado para demostrar esa afirmación, porque al final quien está demandando el divorcio es quien debe demostrar lo que él está afirmando. Es decir, si él dice, mire, yo me quiero divorciar porque Juanito se fue hace un año, yo tengo la obligación procesal de demostrar que esa persona se fue. Y por supuesto lo puede hacer a través de una declaración de parte, sí, lo podría hacer a través de una declaración de parte, pero la manera que más se utiliza en la práctica es a través de actas notariales de separación de cuerpo. En esa acta notarial, el requirente, que es la persona que quiere divorciarse, pues le solicita a usted los servicios como notario para hacer constar que su cónyuge se acaba de ir o se fue hace ratos de su hogar conyugal. Hay muchas parejas que nomás se va la persona de la casa, ya solicitan a un notario que levante el acta y se quedan con esa acta por mucho tiempo. ¿Y para qué lo hacen? Para ofrecerla como medio de prueba en el proceso. Y ya cuando el juez diligencie la prueba, a esa acta notarial le va a dar total valor. El juez no va a tener duda de lo que ahí se está diciendo. No va a dudar de que en tal fecha, en tal hora, o la hora dejamos por un lado, pero en tal fecha,
de tal año, Juanito abandonó el hogar que compartía con la cónyuge que está solicitando el divorcio. Entonces el juez no va a tener ninguna duda, por supuesto, si el acta está bien redactada. Porque han habido casos que el notario se constituye, no sé, en Misco, pero el acta al principio dice en la ciudad de Guatemala. Entonces el juez va a decir, bueno, pero usted dice que está en la ciudad de Guatemala, pero se constituyó en el municipio de Misco. Entonces hay imposibilidad material, es imposible que una persona esté en ambos lugares al mismo tiempo. Entonces no le va a dar el valor. Pero si esa acta cumple con cuestiones de forma, el fondo jamás lo va a tocar el juez y le va a dar el valor correspondiente. Por supuesto, existe también la facultad de la otra de las partes para impugnar, que al final esa palabrita que utiliza el código no es más que impugnar de falsedad o de nulidad. Lo que en el acta notarial se está diciendo, y ahí se lleva el procedimiento de los incidentes para declarar la nulidad o falsedad y que esa acta no se pueda utilizar o diligenciar en el proceso. Pero por eso es importante ese 186 del procesal civil y mercantil. De verdad, para todas las áreas que ustedes consideren, van a tener que utilizar en algún momento el 186 del procesal civil y mercantil. 186. Entonces, al final de cuentas, el instrumento no solo tiene el valor formal, porque llena requisitos, sino también tiene un valor probatorio, porque el abogado también puede producir prueba. Al notario, mejor dicho, disculpen, al notario le es posible producir prueba. ¿Alguien me puede leer la parte de la nulidad? Únicamente donde dice nulidad y para abajo, por favor. Nulidad. Ineficiencia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma. La nulidad puede ser de fondo o de forma. La primera se produce cuando aquel es ineficaz porque el acto o contrato que contiene está afectado por un vicio que lo invalida. Artículo 1301 del Código Civil. La de forma o instrumental es la que más interesa al derecho notarial porque afecta directamente al instrumento público. Muy amable, gracias. Les voy a hacer la misma, para que todos vayan en el mismo sentido, les voy a hacer la misma pregunta que les hice en la clase anterior, en la sección anterior. ¿Quiénes de aquí están casados? Pueden levantar la mano virtual para saber quiénes están casados. Hay varios casados. Y yo sé que hay más. Les puedo preguntar esto, les diría, ustedes, casados, esposos, le pueden donar un bien inmueble a su esposo, a su esposa, a su esposo, independientemente. No. Les pueden donar. Sí, licenciado, donar sí se puede. Depende del régimen de matrimonio. No, la cuestión que menciona la compañera está interesante, la verdad. Depende del Dependiendo régimen. si el bien fue adquirido antes del matrimonio. Pero recuérdense que el régimen del matrimonio aplica y es aplicable cuando se va a liquidar ese patrimonio. Sí, en casos de divorcio. En caso de divorcio, ahí es aplicable, pero en el momento que todo está bien, que todo es miel sobre hojuelas, pues hagamos de cuenta que no es aplicable. Ustedes le podrían donar
donar una propiedad a su nombre a su esposo o a su esposa? Donar sí se puede, licenciado. Vender es lo que no se podría. Vender no se puede. Es una norma prohibitiva expresa. Entre cónyuges no es permitido la compraventa. Pero la donación sí. Porque la compraventa es un tema, digámoslo así, mercantil. Aunque estamos en civil, pero sí es un tema más mercantil, hay una ganancia. En cambio, la donación no hay una ganancia como tal. Es una acción de liberalidad. Y entonces les decía en el ejemplo, en el mismo ejemplo, ¿verdad? Si ustedes son los operadores del Registro General de la Propiedad y reciben un contrato de compraventa donde ambos son esposos o son esposos entre sí, ¿qué decisión tomarían como operadores? ¿Qué harían? Rechazar. Se suspende, licenciado, y se indica por qué es que La- se está suspendiendo. La suspenderían. Pero si se dan cuenta, puede ser que la escritura como tal esté bien redactada. O sea, tenga número de orden, tenga lugar y fecha, esté en las generales de ambos comparecientes, declaró usted que ambos están en el gozo de sus derechos civiles, redactó las cláusulas, en la primera cláusula le colocó que la cónyuge mujer pues es propietaria de un bien inmueble registrado en tal número de finca, folio, libro, tal departamento. En la segunda cláusula le colocó que por el precio de tanto vende a su esposo o al señor tal. Y después habría una cláusula de advertencias donde dice que la vendedora le manifiesta expresamente por advertencia del notario que sobre el bien no hay ningún gravamen o limitación que puedan afectar los derechos del comprador. Y después la aceptación del contrato. Si ustedes se dan cuenta, el contrato no tiene ningún problema. Ninguno. ¿Alguien me puede leer el artículo 1792 del Código Civil, por favor? 1792. El marido no puede comprar de su mujer ni esta de aquel, aunque haya separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Perfecto. Entonces, creo que la asistencia ya la trasladó Mariana, compañeros, para que tomen en cuenta eso y puedan llenar su asistencia. Entonces, al final ustedes como operadores suspenderían la escritura, no tanto por la forma, porque la redacción está bien. Lo que haría que no pudiera continuar el trámite de esa inscripción sería el fondo. Pero si se dan cuenta, eso no afectó en nada la redacción del notario. Aunque también ustedes como notario no le van a redactar eso a cualquier cliente. O sea, eso ustedes lo tienen que saber, pero si se les pasó, se les olvidó que entre cónyuges no se pueden vender, pues se suspendería no por el fondo, no por la forma, sino por el fondo. La compañera Rosy Vivar, por favor. Sí, licenciado, según escuché, pero no sé si escuché bien, que usted habló de una segunda cláusula durante el contrato y habló del precio de venta. Sí hay que redactar ahí, porque ahí es, o no, o se tiene que decir que es una donación. No, el ejemplo que yo les colocaba es que la compraventa está bien redactada, o sea, que cumple con requisitos de forma. Hay cláusulas escriturarias, hay lugar y fechas, están las generales de los dos contratantes, pero lo que no se cumple es el fondo. Entonces, solo era un ejemplo para ejemplificarles, valga la redundancia, del
la nulidad de fondo y de forma. Pero lo que nos compete a nosotros como notarios es la forma, por lo menos en esta clase, la forma, no el fondo. Porque otro ejemplo del fondo podría ser, hay una compraventa, pero lo que usted está vendiendo son temas arqueológicos. O sea, pues hizo una compraventa y lo que está vendiendo es algún tema arqueológico. O sea, es prohibitivo totalmente vender eso, porque es del Estado. Entonces ahí la redacción podría estar bien, pero el fondo no. Entonces lo que nos compete a nosotros como notarios es observar el tema de la nulidad de forma. Por supuesto, usted como conocedor del derecho no le va a redactar a alguien algo que vaya a ser nulo de pleno derecho, ya sea absoluto o relativo. Entonces, nos quedamos ahí el día de hoy, compañeros, que tengan un excelente fin de semana. Y ahí vamos a seguir viendo lo de la tarea que no pudieron subir algunos, ahí vamos a ver eso, no se preocupen. Que tengan un excelente fin de semana, que descansen este sábado, los que puedan descansar, yo sé que hay algunos que tienen que trabajar todavía, incluso mañana, así nos toca a veces. Entonces, siempre un gusto saludarlos, que tengan una excelente semana, bendiciones y se cuidan bastante. Saludos. Feliz tarde, Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, Liz. Feliz tarde, licenciado.